Bienvenidos, hermanos, a todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir adelante con el resto de este culto. Y queremos dar la bienvenida especialmente a los hermanos que nos visitan hoy. Algunos hace tiempo que no lo hacían, otros por primera vez. Pero sea como sea, me gustaría que todos en esta tarde se sintieran a gusto de estar aquí en la presencia del Señor. Y hace muchos años conozco a unos hermanos de la isla de enfrente, de la isla de Las Palmas. Yo les decía como 20, me decían no, 25, no, 30, no más. Y llegamos a la conclusión de que hace por lo menos 40 años que nos conocemos. Nuestro hermano Cristóbal, nuestra hermana Rosa, un aplauso para ellos. Vengan un momentito, hermano, pasen por allí. Son unos hermanos muy queridos que hacía muchos años que... Suban por ahí. Que no nos veíamos. Ellos están pasando unos días aquí en Tenerife y bueno, en sus vacaciones, en sus días de descanso, están visitando algunas iglesias y muy contentos de tenerles en esta tarde con nosotros. Dios te bendiga, Cristóbal, está en tu casa. Rosa, Dios te bendiga. Un saludito a los hermanos. Adelante. Gloria a Dios. Hermano, estoy muy alegre y me siento muy bendecida de estar aquí entre ustedes. Que el Señor los siga bendiciendo. Gloria a Dios, hermano, muchas gracias por recibirnos con ese amor en la entrada y todo, se lo agradezco. Yo me he dado cuenta que tenemos una familia, grande en el Señor, hermano. Mi esposo y yo hace como un par de semanas estamos escuchando música mexicana cristiana, ranchera mexicana, y entonces vemos las iglesias, ¿no? Y digo, wow, qué familia más grande tenemos y no nos damos cuenta. Tenemos una familia grandiosa. Gloria a Dios. ¿Cuándo le dan gloria a Dios? Amén. Hermano, estamos disfrutando. Estamos de vacaciones, pero no del Señor. Hermano, y venimos a descansar y a relajarnos un poco. Y lo estamos consiguiendo y lo estamos haciendo, pero también estamos disfrutando, visitando las iglesias. Gracias a Dios. Tuvimos la bendición el sábado de estar también compartiendo en la iglesia del puerto y fue también una bendición para la gloria de Dios. Creo que Dios está haciendo algo, hermano. Creo que los cielos se quieren abrir y Dios quiere abrirlo, pero depende de nosotros, hermano, depende de nosotros. Nosotros tenemos que decidir. Y la vida del cristiano es una tras otra decisión sobre decisión. Y si yo quiero que los cielos se abran, que es la voluntad perfecta de Dios para mi vida, yo tengo que tomar decisiones. Tengo que enfrentarme a los desafíos que Dios me está presentando, porque hay desafíos que Dios está poniendo en nuestros corazones, hermanos, para que su gloria, su reino, su presencia baje, descienda en nuestras vidas y no solo nosotros disfrutemos de la presencia de Dios y del gozo de Dios, sino que otros sean salvos, hermanos, y conozcan a Cristo a través de nuestras vidas. Así que depende de nosotros, de nuestra decisión. ¿Qué es lo que decides tú hoy y cada día, cada minuto y cada segundo de tu vida, hermano? Lo que Dios te está presentando cada día. Amén. Gracias, Pastor Manolo, por esta parte y sigan disfrutando. Y yo voy a disfrutar también. Amén. Que hace tiempo. Dios te bendiga. Un aplauso a nuestros hermanos de bienvenida. Están en vuestra casa. Bienvenidos, hermanos. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Amén. Me alegro mucho de ver a todos ustedes. Sé que no están todos los hermanos esta tarde, pero a los que están les damos la bienvenida. Y también quiero decirles, y ahora más claramente que nunca, que detrás de estas cámaras hay miles de hermanos que para ellos nosotros nos hemos convertido en su iglesia, en su congregación, en su familia. En este momento hay un grupo de hermanos en nuestra primera iglesia que ya tenemos abierta. Fíjense, estábamos pensando que en uno de los lugares más corruptos, yo lo llamo Sodoma y Gomorra, en la ciudad de Las Vegas, una ciudad que fue creada y puesta en medio del desierto, en medio de la nada, para que allí fueran de todos los Estados Unidos y del mundo entero a hacer lo que a lo mejor no se atreven o no está permitido en sus países. Y allí en ese lugar de casinos, de prostitución, de tantas cosas,
allí es donde el Señor nos ha permitido abrir la primera iglesia en Estados Unidos. Y allí tenemos un local precioso que tuve la oportunidad de visitar y estar con los hermanos. Y allí hay un grupo de hermanos que en este momento nos están viendo, siguiendo el culto en directo. También tenemos un grupo precioso de hermanos en la preciosa, porque es preciosa, la ciudad de San Francisco, donde el Señor nos permitió también estar. Y están allí ahora mismo en torno a un salón en la casa de nuestro hermano Jeremías y su esposa Jessica. Tenemos también hermanos que en este momento se están reuniendo en la ciudad de Torreón, en México, también con una pantalla enorme delante viendo el culto, y en muchos lugares donde hay centenares, mira, no exagero, miles de hermanos, créanme, miles de hermanos. En este viaje que hemos hecho, sin contar las visitas a las iglesias, estuve en una iglesia de 800 personas en Miami, que eso no se contó. Estuvimos en 3 iglesias en Las Vegas también, en una iglesia en New Jersey, muy grande también, en una iglesia en Los Ángeles del pastor José Arenas, con el pastor también Norris. Sin contar esas enormes congregaciones, nosotros teníamos en la lista gente anotada que iban a ir a los cultos, que iban a ir a las reuniones, que iban a ir a los hoteles, que iban a ir a todas las actividades, 5,700 y pico personas. Y a todos y a cada uno de ellos les puedo decir que casi les di la mano y les saludé, porque era el último en irnos de los cultos, de las reuniones. Y bueno, ahora les hablaré mucho más porque hay muchas cosas que contar y muchos testimonios. Pero también quiero dar la bienvenida a un matrimonio que han venido de Ecuador y están esta tarde con nosotros aquí por primera vez. Yo quiero que ellos pasen un segundito adelante, por favor, hermanos, si son tan amables, rapidito, si pueden pasar. Le damos un aplauso de bienvenida a estos hermanos que vienen de un país tan lejos como es el país de Ecuador, pero donde tenemos muchísimos hermanos en unas cuantas ciudades de ese país que también están viendo los cultos. Hermana, disculpe, me olvidé de su nombre, perdóneme. Mi nombre es Gina Torres, pastor. ¿Perdón? Gina. ¿Y el suyo era? Guillermo Torres. Guillermo. Y hermanos, ¿es la primera vez que están con nosotros en la iglesia? Sí, pastor. Aproveche para dar un saludito ahora que la están viendo. Bueno, estoy muy contenta, agradecida, conmovida de todo, porque la verdad, venir desde tan lejos hacia acá, el pastor para mí fue una gran bendición en los momentos de enfermedad, de COVID. Y cuando él estaba solo, aparentemente, predicando aquí en esta iglesia, que solo estaba su esposa Elena, que la conozco también virtualmente, también a su hija Miriam, sí, la conozco muy bien, no me recuerdo el nombre, que los conozco a todos muy bien. Y para mí, créalo, en mi tiempo de enfermedad, el pastor fue una bendición tan grande para decirme en algún momento que yo estaba, cuando me dio la pandemia, dije, se acabó mi vida, porque todos pensábamos, y en las muertes en Ecuador, la gente moría como usted no tiene idea. Y cuando a mí me dio la enfermedad, yo sentí que ya se terminó todo. Y recuerdo unas palabras que dijo: no lloriqueos, no estés llorando. y bueno, yo dije, hay que tener fe, ¿no? Y el pastor trató, el Señor lo usó mucho en mi vida, en mi enfermedad, y estoy eternamente agradecida. Le pedí al Señor venir hasta acá, desde Ecuador, y me cumplió ese deseo. De verdad estoy muy conmovida, siento que las lágrimas se me salen por la emoción que tengo. Pero gracias al Señor por haberme concedido este deseo, pastor, porque fue un deseo muy grande estar aquí, pastor. Así pues, que estoy muy agradecida con usted y con su familia, pastor. Igual, y con el Señor sobre todo. Por supuesto. Amén. Un saludito. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos de vacaciones, ¿verdad? Nos dimos una vuelta por Europa y mi esposa me planteó desde Ecuador el deseo de venir a Canarias, a Tenerife, para asistir a la iglesia. Y como yo la amo, he cumplido el deseo que ella ha tenido de venir. Así que me siento muy contento de estar con ustedes y espero que Dios derrame abundantes bendiciones sobre toda la congregación y sobre todas las personas que están viendo virtualmente este culto. Un abrazo para todos y como yo siempre digo, Jesucristo vive y reina por los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fuertes aplausos. Hermanos, gracias. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Hermanos queridos, desde el primer día que llegamos a los Estados Unidos,
notamos el respaldo de Dios y eso es muy importante. Sabíamos en todo momento que teníamos detrás de nosotros un batallón de gente orando. Miles y miles de personas sabíamos perfectamente que estaban orando por nosotros para que el Señor nos guardara en los viajes, tanto en avión como por carretera, que fueron miles de kilómetros y muchísimas horas. Los cambios horarios, llegamos a la ciudad de Nueva York, después tuvimos que esperar horas para coger otro vuelo dirección Atlanta, donde viven parte de la familia de Elena. Ya era un primer cambio de horario, después tuvimos otro cuando fuimos a México, después tuvimos otro cuando fuimos a California, 8 horas hacia detrás. El caso es que cuando estábamos en la casa de los primos de Elena, yo había recibido antes de viajar para allá un WhatsApp de una hermana que no conocía personalmente, ella se llama Loida, ella está en este momento en las Bahamas, me mandó ayer un vídeo, ella iba en una avioneta con 7 personas con su tablet viendo el devocional y se iba con su marido para las Bahamas, donde está ahora mismo y probablemente nos esté viendo en directo. Yo conocí al padre de esta hermana, su papá fue un grandísimo expositor de la palabra, el doctor Fausto Cuervo, pastor de la Iglesia Bautista, que vino a las Islas Canarias hace muchos años. Yo de aquella todavía no estaba ni casado, después ya también Elena lo llegó a conocer. Él fue a Fuerteventura, abrió una obra en Fuerteventura, fue pastor de la Iglesia Bautista en Las Palmas, en la playa de las Alcarabaneras. Y este hermano en aquellos años, ¿tú lo conociste, Cristóbal Rosa, el pastor Fausto Cuervo? Él iba a la iglesia de Galileo de vez en cuando a compartir la palabra. Ok, entonces, digamos que la especialidad de este hermano era la escatología. A mí me prendió, a mí me encantó cuando este hermano explicaba el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. ¿Los niños tienen que pasar a las clases? Sí, perdón. Sí, disculpe. Es que tenemos niños tan buenos que ni se mueven. Entonces ni me daba cuenta que no habían salido, perdone. Entonces esta hermana tenía mucha ilusión de conocernos personalmente porque ella vio que yo también he dado clases de escatología, se publicó un libro, etcétera, etcétera. Y entonces vino a visitarnos con su marido a la casa de uno de los primos hermanos de Elena. Cuando llegaron, resulta que su marido había estudiado en el mismo instituto del primo hermano de Elena. Y allí se reencontraron. Nos trajo una preciosa ofrenda, fue un detalle para nosotros tremendo porque no esperábamos nada. Pero sobre todo me trajo una caja y me dijo, hermano, esta caja nosotros la hemos guardado durante años. Ya el pastor Fausto Cuervo murió, está en la presencia del Señor. Y esta caja para nosotros tiene un valor incalculable porque son todos los estudios de escatología y otros temas que mi padre dio. Y te lo queremos regalar a ti. Mira, cuando ella puso en mis manos aquella caja con todos los sermones, todos los bosquejos, todos los datos de aquellas predicaciones que él daba cuando estaba por aquí, por Canarias y por otras partes del mundo, la verdad que fue para mí algo muy emocionante. Tal vez para algunos de ustedes no represente eso nada, pero para mí que la herencia espiritual por escrito de aquel gran siervo de Dios como fue el pastor y misionero Fausto Cuervo me lo regalaran, para mí fue un valor realmente incalculable. Y ya mereció la pena el haber estado allí con ellos. Tuvimos no solamente con los primos hermanos de Elena, sino que además pudimos visitar al único tío que queda con vida, el hermano de mi suegro, el pastor David, el pastor David, que también fue pastor bautista toda la vida, ya tiene 91 años, ya está jubilado, y es una enciclopedia hablar con este hombre. Cómo tuvo que huir de España, cómo se fue a Cuba, cómo desde Cuba lo sustentó la Convención Bautista y abrió obras en el norte de España, en el sur de España. Curiosamente, abrió una iglesia en el sur de España, en una ciudad llamada Cádiz, donde años más tarde Elena fue a pasar unos días de vacaciones y donde años más tarde yo también pasaba por allí y allí fue donde nos conocimos. Tremendo. Y fue una gran bendición poder estar con ellos. Tuvimos 3 o 4 días, tienen una casa
preciosa en medio del bosque, pasan ciervos por la casa, porque allí quiero decirle que los americanos tienen todo, tienen cocodrilos, tienen venados, tienen tiburones, tienen osos blancos, osos grises, osos negros, osos amarillos, tienen de todo los americanos. Y por allí pasaban los ciervos y nos decían, cuidado que de vez en cuando también pasan los chacales y no sé qué cosa. Yo digo, madre mía, ¿verdad? No me extraña que esté todo el mundo armado en este país, ¿no? De ahí bajamos a la ciudad de Orlando. En Orlando, en unas instalaciones de la policía, me llamó mucho la atención. Estuvimos allí celebrando una serie de reuniones, los hermanos comían y ya a la hora del postre, pues yo pasaba, daba una predicación, un mensaje, y fue un tiempo muy lindo. Sobre todo en este tiempo lo que vimos es la cantidad de miles y de miles de personas que nos han estado viendo a nosotros durante los tiempos del confinamiento, incluso algunos de ellos antes, que nosotros no conocíamos personalmente. Y fue una maravilla el poder estrechar tantas manos, tantos abrazos. Nunca en mi vida, en mi ministerio, había visto colas en las puertas de las iglesias, la policía controlando el tráfico, centenares y centenares de personas durante horas de pie. Hermanos, saludé a un matrimonio con su mamá, con su suegra, que me dijeron, pastor, venimos para visitarle a un culto, un domingo a la tarde. Y le digo, ¿ustedes de dónde vienen? Estábamos en Los Ángeles, en el extremo oeste de los Estados Unidos. Y me dicen, venimos desde Michigan. Hemos estado 3 días conduciendo para venir a este culto. Y cuando termine hoy el culto, volveremos a nuestra casa otros 3 días conduciendo. 6 días conduciendo, por supuesto parando por el camino, para ir solamente a un culto. Nosotros no estuvimos, lógicamente, en todo el país, pero hermanos de Utah, hermanos de Texas, hermanos de otros lugares, viajaban horas y horas, en algunos casos 12 horas, 15 horas, 20 horas, para poder ir a un culto y simplemente darte la mano y decirte gracias, porque el Señor, a través de lo que ustedes han hecho, nos hemos convertido, nos hemos reconciliado con el Señor, se han restaurado matrimonios, se han restaurado vidas. Hermanos que conocimos a una hermana que nos dijo 30 años dejó de congregarse. Había conocido gente de 20, pero nunca había conocido a una persona que llevara 30 años sin congregarse. Y la conocimos allí, en México. Decirles que prácticamente en todos los cultos, cuando hacíamos un llamado para que las almas nuevas recibieran al Señor, no hubo prácticamente ni un solo culto donde docenas de personas, y todo esto está grabado y fotografiado. No sé cuántos de ustedes estuvieron viendo los vídeos que subíamos. Armando hizo un trabajo excelente, porque después él se tenía que quedar de madrugada. A veces la señal de internet era malísima. En 2 años nunca dejé de dar el devocional a la misma hora, salvo un día que no tenía señal de internet. Lo hice y no sé ni qué hora era, hermano. No sé ni qué hora era, porque llega un momento que ya no sabes si es de día, si es de noche, si es de madrugada, aunque llevaba varios relojes, pero fue la única vez, porque a veces la señal para subir cosas al canal era malísima. Nos pasó una anécdota muy curiosa. Nos llevaron a un valle, que es el Valle de Napa, en California, donde siembran todas las viñas y todo esto. Y estando allí conocimos a un matrimonio que son íntimos amigos de Toño y de Ángeles, que estaban de vacaciones viven allí. Viven en los Estados Unidos, y cuando vimos ellos y nosotros que hablábamos con el acento de las Islas Canarias, bueno, me hice fotografías con ellos. Mira lo grande que es los Estados Unidos, y justamente nos encontramos allí con un matrimonio que son íntimos amigos de ellos, y bueno, fue realmente impactante. Eso fue por la mañana. Por la noche nos invitan a comer a un restaurante. Mientras estábamos comiendo, se me acerca un chico, un camarero, un chico de Guatemala, y me pregunta, ¿ustedes de dónde son? Y les dije, somos de España. ¿De qué parte de España? Venimos de las Islas Canarias. Y se fue. Al rato vuelve y me dice, oye, una cosa, ¿me podrías explicar cómo es Galacia? Y claro, me vino Galacia de la Biblia. Digo, Galacia. Digo, ¿será Galicia?
Dice, eso, Galicia. Y le digo, ¿y cómo tú me preguntas a mí de Galicia? Dice, porque he leído un libro que me ha traído tanta bendición a mi vida, se llama Corazón Inquebrantable. Es un libro cristiano que habla acerca de distintas enfermedades espirituales del corazón. La envidia, los celos, en fin, todas estas cosas, ¿no? Como dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Y lo escribió un autor gallego. Y le digo, ¿y cómo se llama? Me dice, se llama Jaime. Y entonces Elena salta y le dice, ¿no será cómo es? ¿No será Jaime Fernández? Y dice, ese. Resulta que Jaime Fernández es primo segundo de Elena. Y le digo, qué pequeño es el mundo. Por la mañana nos encontramos un matrimonio de Tenerife viviendo en Estados Unidos que conocen a Toño y a Ángeles. Por la tarde este muchacho que nos dice que su abuelo fundó 8 iglesias en Guatemala. El chico estaba súper agradecido. Él dijo que era cristiano. No recuerdo exactamente cuál era su nombre, pero ahí no termina la historia. Cuando terminamos de cenar, yo lo estoy buscando en el restaurante para despedirme de él, pero no lo encontré. Entonces ya salí a la calle y cuando voy caminando por la calle, viene corriendo detrás de nosotros y nos llama. Y nos dice, pastor. Y me trae su chaqueta, la chaqueta de él, que usa cuando sale del trabajo, me la trae así envuelta y me dice, pastor, esto es un regalo para usted. Y le digo, no, hombre, ¿cómo me vas a dar tu chaqueta? No puede ser. Sí, yo. Dice, y dentro hay un regalo para Jaime Fernández que escribió el libro. Bueno, la cuestión está en que nos impactó muchísimo que 2 cosas tremendas nos ocurrieran el mismo día y la verdad es que yo digo, Dios mío, es impresionante cómo el Señor tiene todo bajo control y cómo el Señor ha estado haciendo una obra maravillosa en miles de corazones. Hay varias cosas que yo quisiera destacar de lo que he visto en este tiempo en esta gente. Primero, la gratitud tan grande que la gente expresa. La gente se te abraza con lágrimas llorando. Gracias por la palabra. Gracias gracias a los devocionales, al pastor online, a lo que se hacía en aquellos días, yo me convertí, yo me reconcilié con el Señor. Una joven le dice a su madre, te voy a llevar a una fiesta. Y la montó en el coche creyendo que iba a una fiesta de compañeras del trabajo. Pero la madre no sabía que a donde la iba a llevar era a un hotel, a un restaurante, al restaurante de un hotel, donde nosotros estábamos teniendo una cena y posteriormente un culto. Cuando esa mujer, así, es así la mujer, chiquitita, de Guatemala, cuando esa señora nos vio, era con un gozo tan grande, llorando, nos abrazaba. Bueno, me dio un par de pellizcones, creo que me dio un par de pellizcones por acá atrás también. La mujer súper agradecida, Señor, gracias, yo nunca en mi vida pensé todo esto. La verdad es que yo creo que una de las cosas que a mí más me ha impactado este viaje es ver lo agradecida que está la gente con el Señor. Porque la obra nosotros no la hemos hecho. Yo le decía a la gente, nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Lo que yo he estado haciendo en los días del confinamiento cuando vivíamos aquí en la iglesia es lo que llevo haciendo durante 41 años de mi vida, ni más ni menos. Con la diferencia de que en vez de predicar a un grupo de gente, le prediqué a sillas vacías. Yo pensaba en aquellos momentos, y me equivoqué, que le predicaba a sillas vacías. Pero el Señor estaba tomando aquellos sencillos cultos y mensajes para tocar miles de corazones. Porque me he quedado sorprendido la cantidad de iglesias que se cerraron y nunca más se volvieron a abrir. Iglesias que se cerraron, después no se volvieron a abrir. Me he quedado sorprendido la cantidad de pastores que han muerto. Muchísimos pastores murieron y como no había relevo, no había nadie que ocupara el lugar de los pastores, las iglesias se cerraron. Concretamente en California, en Los Ángeles, un matrimonio que viajó con nosotros este año en febrero a Israel, nos dijo que su iglesia la cerraron, no emitieron absolutamente nada durante los días del confinamiento, no hubo ningún grupo de WhatsApp como el que nosotros teníamos, no sé cuántos se acuerdan, no hubo absolutamente ningún contacto. Cuando terminó la pandemia, el pastor comunicó que se cerraba la iglesia.
Y le dije, ¿y qué pasó con la gente? Dice, bueno, unos se fueron por aquí, otros se fueron por allá. Le digo, ¿y cuánta gente tenía la iglesia? Dice, 2.000 personas. Dije, ¿pero cómo pueden cerrar una iglesia de 2.000 personas? Dice, es que el pastor dijo que no había dinero para poder pagar los gastos que tenía la obra. Y ahí me di cuenta lo fiel que fue el Señor con nosotros en aquel tiempo. Antes del confinamiento nosotros llegamos a deber hasta 3 meses de alquiler. Algunos de ustedes no lo sabían, porque como nunca preguntaban nada, pero yo sí lo sabía. Y para mí era una presión terrible, hasta que un día le dije al Señor, Señor, yo no puedo vivir así. Yo no puedo estar todos los meses, no puedo pagar el alquiler, no se puede pagar la luz, no se puede, yo no puedo vivir así. Para mí esto es un sin vivir. O te encargas tú de la obra, o yo no sé lo que hacemos, porque era terrible vivir bajo aquella presión. Pero la generosidad de la gente ha sido tan espectacular que nunca más, repito, desde marzo del 2020 hasta hoy, hemos tenido otra vez problemas para pagar los alquileres. Es más, el Señor nos ha bendecido para poder ayudar a otros hermanos, a otras iglesias, a familias, a pastores, a locales, y el Señor nos demostró que Él cuida de su obra. Y esa gratitud que la gente manifestaba nos impactó muchísimo. La gente hacía centenares, miles de kilómetros. Hermano, nosotros fuimos en coche desde la ciudad de Las Vegas, donde tenemos allí la obra, hasta San Francisco y tardamos 10 horas en coche. Yo le decía a la gente, en 10 horas nosotros nos salimos de la isla de Tenerife 20 veces. Nos caímos al agua. Pero es que no hacíamos nada. 10 horas en coche en Estados Unidos es como ir de aquí a la esquina. Y la gente hacía viajes de 3 días, de 2 días, de 24 horas, de 18 horas de ida. Llegó un matrimonio de Texas a uno de los cultos que hicimos en Las Vegas y nos preguntó, ¿y ahora a dónde van? Digo, bueno, ahora vamos a San Francisco y después nos vamos a Los Ángeles. Pues en vez de virar, en vez de dar la vuelta para su casa, siguieron de camino para ayudar y para colaborar, porque eso sí, el esfuerzo de la gente era tremendo. No les importaba dormir en una gasolinera, no les importaba estar todo el día de pie sirviendo a los demás, no les importaba servir las mesas, lo que hiciera falta. Es la segunda característica o la segunda cosa que me ha impactado mucho de la gente, el esfuerzo tan grande. Y yo decía para mí, digo, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros de esos hermanos? Me sorprende mucho que hay hermanos de la iglesia que hoy no están. Y mi pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están algunos hermanos que esta tarde deberían estar aquí después de que los pastores han estado 1 mes y medio fuera y no han venido? Me sorprende muchísimo. Y después me encuentro con gente que no conozco de nada, que se van 3 días de ida y 3 días de vuelta para ir a un culto. A un culto. Y no son gente pudiente, porque dicho sea de paso, la gasolina en Estados Unidos está por las nubes, está carísima. No, es que en Estados Unidos es muy barato viajar, de eso nada. Yo he visto un país carísimo. Por si alguien está pensando en irse para allá, piénsalo bien, porque no, la ropa está baratísima. ¿Dónde está baratísima? No, los tenis, las corbatas, todo está carísimo en Estados Unidos. Es un país que piensa solamente en trabajar, trabajar, trabajar. Allí trabaja el padre, la madre, el perro, el gato, el niño, y no llegan. Eso que se ve en las películas son películas. Pero allí la gente trabaja muchísimo para poder llevar una vida normal que cualquiera de aquí la podría superar en cualquier momento. Y la gente hace un esfuerzo tremendo por ir a los cultos, por ir a las cenas, y la verdad es que nos impactó muchísimo. La generosidad de la gente, tremenda. La generosidad de la gente fue increíble. Tuvimos que decir, no traigan nada más, por favor. Mira, el niño que va a tener Priscila, que por cierto esa tarde no estaba porque se encuentra un poquito mal, tenemos tanta ropa que esa criatura va a tener que tener 3 o 4. Si quieren quedarse embarazadas 2 o 3 hermanas, hermano, tenemos ropa, Hay ropa para media iglesia. Increíble. Se me acercó un día un hermano y me dice, pastor, tengo una cosa como regalo, no pesa mucho, no se preocupe. Y le digo, ¿qué me quiere regalar? Me dice, una lámpara. Una lámpara de esta de techo. Digo, pero hermano,
¿Cómo me voy a llevar en el avión una lámpara de techo, hermano? No, pero pesa poco. Digo, pero hermano, si no es cuestión de que pese poco, es cuestión que una lámpara no entra, hermano. Otro me regaló un cuadro enorme, de madera, precioso, así quemado, que ponía prohibido quejarse. Digo, ya, pero es que no me cabe, no puedo meter eso. No. Tuvimos que mandar cajas, tuvimos que comprar más maletas. Yo tengo fotografías. Venían 2 hermanas con nosotros en el coche, más nosotros. Llevábamos 25 maletas en los coches. 25 maletas. Claro, si viene de la espalda destrozado. Vinimos de la espalda destrozado. 25 maletas. Tuvimos que comprar más maletas. Tuvimos que pagar exceso de equipaje. Y decíamos, no regalen más, por favor. Es que no nos cabe más, hermano. Bueno, tremendo. El esfuerzo que hicieron los hermanos organizadores de allí fue increíble. Nosotros no movimos ni un dedo. El hermano Jeremías y su esposa, un trabajo en San Francisco excelente, excelente. La hermana Cristina, Xiomara, no sé si me olvido de alguien más, los hermanos también en México. Un trabajo excelente, una generosidad por parte de la gente increíble, increíble. Un amor entre los hermanos y hacia nosotros como si nos conociéramos de toda la vida. Esa es la sensación que los pastores, que no son de la iglesia virtual, nos decían, pero es que entre ustedes hay algo. Primero, hay una unidad entre ustedes increíble. Un orden espectacular. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Pero sobre todo lo que le llamaba la atención a muchos pastores que iban de visita o nos prestaban sus respectivas congregaciones, era el amor. Pero el amor no fingido, como dice la Biblia, el amor de verdad, el amor sincero de personas con una gratitud tremenda por lo que el Señor ha hecho en este tiempo. Porque yo llegué a pensar, y lo quiero decir en alta voz en esta tarde, el único, entre comillas, avivamiento que yo he visto, cuando hablo avivamiento hablo de algo diferente, algo que se sale de lo común, ¿vale? Iglesias ha habido siempre, más grandes, más pequeñas, pero algo diferente, como por ejemplo ir por la calle y ver muchos sitios. Cuando viajábamos, por ejemplo, con el coche en Argentina, veíamos una campaña evangelística aquí, una campaña evangelística por allá, gente que te seguía por la calle y te preguntaban y tú orabas por ellos y se convertían en la vereda, en la calle, gente que se subía a la guagua, al colectivo y te predicaban de Cristo. Sí, esas cosas diferentes, ver colas, por ejemplo, vi en varias iglesias en Buenos Aires, gente haciendo cola durante horas. Había una iglesia en Buenos Aires que tenían 7 cultos cada día. 7 cultos, ¿eh? Tuve también en otra predicando que tenían 4 cultos y así. Es decir, desde el año 91 yo no había visto eso en ninguna parte. En ninguna parte. Y entonces yo un día a solas con el Señor digo, Señor, ¿no habrá empezado y no nos hemos dado cuenta un avivamiento y un despertamiento espiritual? Porque no es normal lo que está pasando. Yo no puedo transmitir, ni yo, ni Armando, ni Elena, ni nadie, somos capaces de transmitirles a ustedes, porque sé que no lo voy a conseguir, las sensaciones y lo que nosotros hemos visto en este viaje que hemos hecho. El llegar a una iglesia y decirte el pastor, entra por la puerta de atrás, porque hay tanta gente haciendo cola que no vas a poder entrar al culto. Yo eso nunca lo había vivido en carne propia. Decirme un pastor, vamos a contratar, porque allí se puede contratar en Estados Unidos, tú le pagas a la policía y ellos te vienen, vamos a contratar un par de patrullas de la policía para que haya orden en la calle, para poner orden en los coches, en el tráfico, en la entrada. Yo eso nunca había visto. Gente que hacía un esfuerzo, como les acabo de contar, tremendo, para poder venir a lo mejor a un culto. Porque la iglesia a la que habían escrito, pues resulta que no había lugar. Me acuerdo un día en Orlando, terminamos el culto en el sitio de la policía que nos habían prestado, un salón inmenso, y entonces yo dije, bueno, yo me voy a poner en la puerta y todo el mundo va saliendo y nos saludamos y nos abrazamos y bueno, en fin, todo lo que ustedes quieran. Al final, cuando se fue la gente, yo miré para la acera de enfrente y había gente que no había podido entrar al culto, que se quedaron de pie
todo el culto y pasaron adelante a la puerta para darnos simplemente un abrazo, un saludo, un simplemente gracias por haber predicado la palabra del Señor en este tiempo. Los pastores que conocimos, jamás en mi vida yo me he encontrado en España ese tipo de pastores. Ustedes saben que España es famosa por ser el país de la envidia y de los celos. El español tiene esa fama. Aquí en España hay unos celos y una envidia entre los pastores impresionante. Solo he vivido yo en carne propia y no llevo 3 días en esto y fue lo que más, como ustedes saben que lo he dicho en varias ocasiones, lo que más me costó a mí aceptar en el ministerio aquí, en mi tierra, en este lugar, es que hubieran pastores, no hablo de gente digamos de ovejas, sino pastores con celos, con envidias, con competencia. Eso a mí no me entraba en la cabeza. Y claro, yo estoy acostumbrado a eso, a la competencia. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? ¿Cómo es la iglesia de fulanito? ¿Cómo es la iglesia de menganito? Y no sé qué. Cuando yo llegué a los Estados Unidos y a mí me recibe en el despacho un pastor cubano, pastor en Miami, la iglesia de Hialeah, un pastor de una iglesia bautista preciosa, una iglesia espectacular, una iglesia muy linda, me recibe en su despacho y me dice literalmente: hoy la iglesia es tuya. Hagan lo que quieran, recojan la ofrenda, canten lo que quieran. Solamente te voy a pedir que ellos tienen un coro muy bonito, que se pone en la parte de atrás de la plataforma con esas batas, ¿verdad? Solamente le hemos pedido al coro que vengan hoy, no van a venir todos porque es día entre semana, creo que era un miércoles o un jueves. Ellos van a cantar un par de canciones y luego todos ustedes adelante. En esa iglesia caben sentadas 600 personas, pero ese día hubo 800 y pico personas porque pusieron más sillas y después abrieron la puerta para que más gente pudiera entrar. Un pastor con una iglesia que esta iglesia sería una sala de la escuela dominical de ellos, con un aparcamiento para cientos de coches, que nos abra la iglesia de par en par, que se ponga 100% a nuestra disposición. Yo eso, personalmente, nunca, jamás lo había visto. Pero no solamente me pasó con ese pastor, sino que cuando llegamos a la iglesia del pastor José Arenas en Los Ángeles, ellos hace años compraron un templo impresionante que es toda una manzana y hay 4 iglesias, aquello es tan grande que hay 4 iglesias diferentes que se congregan en 4 salones distintos. Tienen hasta campanario y todo, porque era una iglesia de los presbiterianos. Cuando llegamos a su iglesia, que es donde grabamos unos devocionales porque tienen unos estudios de televisión profesionales en la parte de arriba, yo mandé alguna foto, no sé si los vieron, pues exactamente lo mismo. Pastor, estamos a vuestra disposición, la iglesia es tuya, yo aquí no opino nada, yo no mando nada. Un hombre con una capacidad de una infraestructura. Yo decía, Armando y yo cuando caminábamos por aquellos pasillos y veíamos aquellos salones, decíamos, ¿cómo nos gustaría a nosotros? Pero entré a un salón donde nos dijeron, pongan todas las maletas aquí. Y cuando yo entré a un salón, Vanessa, Irly, era una sala como de las columnas estas hacia el fondo, con unas murallas de Jericó enormes, con unos murales. Yo decía, ¿cómo me gustaría tener para los niños en Tenerife una cosa así? Es que aquello era un parque de atracciones para los chiquillos temático, algo bíblico, algo increíble. Pues este hombre, este hermano, puso la iglesia a nuestra disposición, nos dieron de comer allí, nos atendían de maravilla, una hermana pegada a nosotros para lo que necesitáramos, que si agua, que si café, que si esto, algo impresionante. En Las Vegas estuvimos en 2 congregaciones, porque cuando organizamos el viaje no teníamos salón de culto, por eso pedimos 2 iglesias prestadas, nos atendieron igualmente de maravilla. Los pastores también se ponían al servicio. La iglesia del pastor Norris, también, un hombre con un corazón, una generosidad. Es verdad. En Miami conocimos a otro pastor cubano, como dicen en Argentina, un flor de tipo. Un flor de tipo. No se me ocurre otra expresión. Y un hombre encantador que tiene un local y luego tiene un terreno de césped, de pasto, ¿no?, para jugar fútbol, sin exagerarles, como desde aquí hasta el final de la calle.
impresionante. ¿Y saben lo que hay allí que nunca lo había visto en ninguna iglesia? Un montón de pavos reales. Están sueltos los pavos reales, se suben a los coches, se suben al techo de la iglesia, bajan, están delante de tuyo. Impresionante. Un hermano también con una generosidad. Él en ese terreno montó una carpa gigante que la alquilamos con sillas, con mesas, y contratamos a un catering que nos trajo de comer. Se convirtió un famosísimo locutor de radio y televisión del mundo deportivo. Bautismos tuvimos un montón. Tuvimos un montón de bautismos. Fuimos a otra iglesia que tenían una piscina, tenían una propiedad recién adquirida, allí con caballos, y aquello era un rancho americano espectacular. Y celebramos los bautismos en otra iglesia, el pastor nos puso todo a disposición. Es decir, ¿cómo no va a bendecir el Señor a esos hermanos con ese pedazo de corazón que tienen? Cuando ellos reconocen la gracia en otros hermanos. Aquí siempre estamos, ¿verdad?, como en guardia. Siempre estamos, ¿verdad?, buscando, bueno, sí, predica bien, pero sí. Aquí siempre estamos con eso. Siempre estamos con eso aquí en España. Incluso hermanos que vienen de otros países como de Ecuador, Venezuela, Cuba, Argentina, etcétera. Yo no sé, a veces les atrapa ese espíritu crítico español, donde a veces no valoramos lo que Dios nos ha dado. Nosotros jamás esperamos nada de nadie. Estamos acostumbrados a no depender ni esperar nada de nadie. Pero yo creo que el día que nosotros no estemos al frente de esta iglesia, yo voy a enseñar un montón de cosas que yo hoy por hoy no las puedo enseñar, porque parece que las estoy enseñando para que nos las hagan a nosotros. Y eso no está bien. Pero el día que haya otro pastor en esta iglesia, yo voy a enseñar un montón de cosas que nunca me he atrevido a predicar en 21 años, porque, repito, no quiero que piensen que las estamos diciendo ahora porque esperamos esto. No estoy esperando nada. Pero yo creo que hay muchas cosas en las que deberíamos de aprender de los demás. Los hermanos latinos tienen un corazón que yo no lo he visto en los corazones de los hermanos de este país. Una generosidad, un amor por la obra, una pasión por las cosas del Señor, que yo veo que muchas veces entre nosotros somos muy fríos, somos muy secos. Y en esas cosas yo creo que todos tenemos que aprender y madurar, porque esas cosas yo creo que Dios las honra y Dios las bendice. Y yo creo que son bíblicas, ¿verdad? El apóstol Pablo reconocía, como hemos leído en esta tarde, el crecimiento, la fe, el amor, la perseverancia de los hermanos. Aquí como que somos cristianos, pero aparte de ser cristiano, yo tengo mis negocios, mi vida particular, mis cosas personales, y a veces, no digo por los que están aquí presentes, pero he tenido la sensación a veces de conocer a creyentes en esta y en otras iglesias que van a la iglesia como cuando antes, ¿se acuerdan? Íbamos a misa. ¿Se acuerdan cuando íbamos a misa? ¿Se acuerdan, no? Íbamos, cumplíamos y ya nos íbamos. Y yo creo que el Señor nos está pidiendo más a nosotros. Ustedes no son conscientes, y repito, yo confieso mi impotencia total y absoluta de poder transmitir esto a la iglesia, porque lo he intentado y he visto que no he podido y no voy a poder hacerlo. Ustedes no son conscientes de la bendición tan grande que muchos hermanos han recibido de esta pequeña congregación, de esta pequeña isla. Ustedes nunca serán conscientes. ¿Qué más quisiera yo poder decir, hermano, vamos a coger un par de aviones y vénganse conmigo solamente a mirar? No hagan nada, solamente a mirar, solamente a ver y a disfrutar de lo que el Señor ha estado haciendo en silencio, llevándose Él única y exclusivamente la gloria y la honra, porque algo que hemos conseguido para la gloria del Señor, la iglesia virtual, es que hemos sido capaces, y el Señor ha hecho esa obra, de sentar en un mismo salón a pastores que no se hablaban ni se conocían entre sí, a hermanos de un trasfondo bautista, que nunca a lo mejor se sentarían con hermanos de un trasfondo ultrapentecostal. Y hemos visto en salones centenares de personas de diferentes congregaciones, de diferentes trasfondos, de diferentes culturas y países, todos juntos,
alabando y glorificando al Señor. Y eso es un milagro, y eso es algo que impacta a la gente de congregaciones que no está acostumbrada a trabajar fuera de las puertas de la iglesia. Porque ustedes son conscientes, me imagino, y es evidente que nuestra vida, desde marzo del 2020 a la hora, ha cambiado completamente. Nosotros nunca más volveremos a ser los mismos en ese sentido que fuimos antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a centenares y a miles de hermanos que nos siguen, que se han convertido al Señor. Estamos orando para poder seguir abriendo obras en diferentes lugares. Tuve la oportunidad y el privilegio, tengo que decirlo, de conocer personalmente al hermano Osman de Colombia, que es el que lleva la obra en Tierra Alta. Él viajó de Colombia a México, allí estuvimos con él, y también a un colaborador muy importante del grupo número 2, como es nuestro hermano Rey y su esposa. Allí coincidimos en México, y fue una bendición tremenda el poder estar con estos hermanos. Referente a la obra de México, decirles que lo que es la gente, ¿verdad, Elena? Increíble. La gente de México, yo no he visto gente más cariñosa y gente más volcada por el Señor que la gente de México. Gente súper amable, gente cariñosa, gente de verdad muy agradecida. Como bien saben ustedes, tenemos la obra en Torreón. Yo pensé sinceramente, yo no conocía Torreón, Armando y Osvaldo estuvieron por allí, pero yo no conocía la obra en Torreón ni el local que tenemos alquilado. Conocimos a muchos hermanos que nos invitaron a comer en sus casas, que no son de la iglesia nuestra allí, y yo pensaba que Torreón era un sitio muy pequeñito. Es un desierto, un calor terrible. Y eso que los días que estuvimos nosotros, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Mira, hicimos un culto en un patio al aire libre y la gente estaba más o menos bajo la sombra, pero me estaba cascando todo el sol en la cabeza. Tenía el sol justamente ahí donde están esos focos delante de mí. Y de repente veo una nube negra que viene de allí de la derecha y se para justamente delante del sol. Y yo pensé, digo, va a llover. Qué lástima que nos va a suspender el culto la lluvia. Pero no, había habido un incendio muy lejos de ese lugar y el viento había traído una nube y se detuvo ahí, hizo como una sombra, como un paraguas. Fue una bendición tremenda el poder predicar bajo la sombrita. Después tuvimos ahí los bautismos. La ciudad de Torreón es enorme, es muy llana, muy plana, pero es una ciudad grandísima. Allí estuvimos en un hotel y del hotel nos íbamos hasta los cultos todos los días. De verdad, extraordinario. En cuanto a la obra de Chalco, nos tuvimos que desvincular. Desde nuestro punto de vista, les deseamos lo mejor, pero no nos sentíamos que teníamos que seguir respaldando porque no estábamos de acuerdo con muchas de las cosas que se estaban haciendo en ese lugar, y sin entrar en demasiados detalles, nosotros nos desvinculamos. Ya tienen toda la infraestructura para seguir adelante. Estamos en lo que es Torreón, y en Ciudad de México tenemos centenares de hermanos que están deseando alquilar un local y empezar una obra. Puedo hablar de 200, 300 personas perfectamente en Ciudad de México que mañana, pero nos hace falta un hombre. A lo mejor está aquí. Nos hace falta una pareja. Nosotros los apoyamos en todo lo que necesiten para ir a México un año y levantar la obra en el Distrito Federal. Si tuviéramos ahora mismo ese obrero, mañana habríamos una iglesia en México. Pero lamentablemente tenemos a la gente, tenemos los recursos, pero no tenemos al obrero. Entonces, una petición de oración que les pongo, más bien se la recuerdo porque ya lo he dicho muchas veces, necesitamos urgentemente. Yo sé que digo esto por las redes sociales y mañana voy a tener 300 mensajes de gente que me va a escribir de todo el mundo. No podemos poner a gente desconocida, a gente que no ha sido probada, a gente que no conocemos de nada, porque dicho sea de paso, cuando entrábamos a una iglesia o entrábamos a un restaurante o íbamos por cualquier parte, no se pueden ustedes imaginar la cantidad de gente que se me acercaba y decía, pastor, quiero cobertura espiritual, pastor, yo quiero ponerme bajo su ministerio, pastor, yo quiero que me apoye. Así de gente.
pero mucha gente que ya digo, no conocemos absolutamente de nada, gente que no ha sido probada, gente que no sabemos de dónde vienen ni a dónde van, y por lo tanto poner a una persona desconocida al frente de una obra, pues como que no es una buena opción. Preferimos esperar, preferimos orar y que el Señor levante a la persona cuando llegue el momento. Pero sí les pido, por favor, que estén orando para que el Señor levante obreros urgentes, porque los necesitamos. Una noche estábamos en esa carpa que el pastor puso al aire libre, allí en ese césped enorme, y Elena se me acercó y me dice, tienes que venir inmediatamente. Yo estaba saludando a un montón de gente, pues se ponían así en cola uno detrás de otro. Tienes que venir urgentemente a saludar a una hermana, una mujer ya mayor, avanzada en edad, recién salida del hospital, todavía con todo encima y muchas cosas. Le habían quitado un pecho, tenía cáncer, y ella salió del hospital y ella dice que se enteró que estábamos allí y se vino del hospital, ya se había notado, vino del hospital directamente a estar allí en la reunión con nosotros durante esa noche. Me impactó muchísimo una señora mayor, como otras tantas mujeres, pero esta sobre todo recién operada de haberle quitado un pecho por cuestión de cáncer, que hiciera este esfuerzo tremendo por estar con nosotros esa noche en esa reunión. Hermanos queridos, para mí lo más gratificante de todo esto han sido la cantidad de almas que se han convertido a Cristo en este tiempo. Eso es lo más importante de todos. Algunos se congregarán en algunas iglesias cercanas a su casa, otros se incorporarán a lo que es la iglesia virtual, porque no tienen iglesia, no tienen lugar donde congregarse, y todo está puesto en las manos del Señor. Pero yo creo, y lo dije hace algún tiempo, no sé si lo recuerdan, yo creo que por lo menos de momento, y solamente Dios sabe hasta cuándo, yo espero que sea hasta su venida, de momento el Señor ha dicho, ahora es el momento. Ahora, queridos hermanos, tenemos puertas abiertas en medio mundo. Miren el caso de estos hermanos. ¿Tú irías de Tenerife a Ecuador a visitar una iglesia que has visto en internet? Probablemente no. Probablemente ni se te pasaría por la cabeza decir, voy a coger un avión. ¿Cuánto tiempo estuvieron viajando, hermanos? Sí, pero tuvieron que viajar de Ecuador a la península. Ok. Y después de Europa tuvieron que venir aquí. Sí. Desde Italia vinieron hasta aquí. Ok. Pero su deseo era venir hasta aquí. Ok. ¿Cuántas parejas, no sé cuántos ustedes llevan la cuenta, pero cuántas parejas y cuántos hermanos han venido de Estados Unidos, de diferentes países de Europa, de algunos de Latinoamérica, a visitar la iglesia, hermano? Si esta iglesia, en vez de tenerla aquí, la tuviéramos en cualquier otra parte, de los Estados Unidos, de la península o de cualquier otra parte del mundo, esta iglesia tendría en este momento centenares o miles de personas, se lo puedo asegurar. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de que el Señor ha estado haciendo algo nuevo. No el mensaje es el mismo. Ustedes escuchan las predicaciones mías hace 15 años, que están ahí en internet, hay ya más de 1000 y pico, y escuchan las predicaciones mías ahora, y más o menos yo he tenido más o menos siempre la misma línea. Cuando muchos hermanos en este viaje yo les preguntaba, ¿cómo nos conocieron? ¿Cómo entraron en contacto con nosotros? Una isla ahí perdida, que muchos hasta el otro día ni siquiera sabían. Algunos me decían, no, eso está por ahí por Hawái, ¿no? Por el sur de África. Digo, no, hermanos, céntrese. Islas Canarias, 7 puntitos ahí al lado de África. Bueno, a mí el Ministerio de Turismo me tiene que dar una placa o me tiene que dar algo. Porque hemos dado a conocer las Islas Canarias a medio mundo, ¿no? De verdad, estoy a punto de ir a hablar con el alcalde y decirle, oye, financienos los viajes, porque es que estamos haciendo una publicidad de las Islas Canarias. No, yo no lo digo en broma, ¿eh? Es que me dan ganas de ir a hablar con el delegado de turismo de Canarias y decirle, oye, páguenos aunque sean los billetes, que estamos trayendo a miles de personas, ¿verdad? Y miles de personas están conociendo las Islas Canarias. Bueno, dejando eso aparte. Miren, lo que está bien claro
es que el Señor ha estado haciendo una obra extraordinaria a través de un medio que muchos menospreciaron. Yo he recibido en carne propia, así mirándome a la cara, comentarios como este que les voy a decir ahora. Bueno, iglesia virtual, tontería esto de la iglesia virtual. Y yo callado. Recuerdo que me han llamado personas de la península, me dice, mira, ¿me podrías recomendar una iglesia aquí en la península? Pero no me hables de la iglesia virtual, porque para mí eso de la iglesia virtual, eso para mí no existe. Así me lo han dicho literalmente. Pastores que me han dicho, bueno, cuando termine la pandemia, olvídate, esto de la iglesia virtual, apaga la luz y vámonos. Esto la gente se olvidará. Y yo decía para mí, ¿a qué no? ¿A qué no? La iglesia virtual es un hecho. Y hay miles. Yo cuando me convertí al Señor y al poquito tiempo empecé a servir al Señor, yo le decía al Señor, Señor, a mí me gustaría llevar a docenas de almas a los pies de Cristo. En aquellos años, cuando yo empezaba, yo le decía, Señor, yo quiero llevar a docenas de almas a los pies de Cristo. Cuando ya supe que había llevado docenas de personas a los pies de Cristo, le pedí al Señor, Señor, me gustaría llevar a cientos de personas. Cuando íbamos a Jordano, cuando íbamos a aquellos predicadores que venían de Estados Unidos, decía, Señor, yo quiero llevar a cientos de personas a los pies de Cristo. Y ahora que sé que el Señor nos ha usado para llevar a cientos de personas a los pies de Cristo, después le pedí miles. Y ahora que sé que hemos llevado a miles de personas al conocimiento del Señor y ministramos a miles de personas, ahora le estoy pidiendo al Señor que me ayude a llevar a millones. A millones de personas. ¿Y por qué no? Pero claro, para llegar a miles he tardado 41 años de ministerio. Entonces el Señor me tiene que sorprender en menos, porque no creo que me queden otros 41 años de ministerio. Entonces lo mejor está por venir. Porque en los próximos años yo voy a tener el privilegio, para la gloria de mi Dios, de poder decir, he llevado antes de la muerte a millones de almas a los pies de Cristo. Y lo creo con todo mi corazón. Y estamos trabajando en ello. Y estamos en eso. Y le creo al Señor que millones de personas podrán llegar a los pies del Señor. Miles y miles de personas que siguen los cultos y las reuniones y todo lo que hacemos, me enteré que no se habían suscrito al canal de YouTube de la iglesia, ni al de Facebook, lo cual quiere decir que estamos hablando de centenares de miles de personas que no le habían dado a la campanita, ni a eso de suscribirse, porque decían, pero suscribirme, ¿qué tengo que rellenar un formulario? ¿Tengo que mandar mis datos? Digo, no, así hace así, cling, y ya está ahí suscrito. Hermanos, todo esto es producto de las ganas que tiene el Señor de bendecir su obra. Los tiempos se van a cortar. De aquí a fin de año, escuchen bien lo que les estoy diciendo ahora, porque yo prediqué un mensaje aquí hace 7 años que lo titulé El Nuevo Orden Mundial, a través del cual muchas personas entraron en contacto con el Señor y con nuestro ministerio. Pero yo hoy, ¿qué día soy? ¿Qué día soy? 26 de junio del 2022. Antes de que termine este año, el mundo será diferente, completamente diferente. Y ante la seguridad y la certeza de que todo va a cambiar de una forma brutal, no nos queda más remedio que ponernos las pilas, como dicen algunos, de renovarnos o morir. He encontrado en este mes y medio todo carísimo. Cuando terminó la pandemia, yo puse gasolina en una de las gasolineras de aquí, no llegaba a 80 céntimos. No llegaba a 80 céntimos. Ayer puse gasolina en mi coche y la puse a uno y pico, 1.25, 1.27. Eso es impensable, hermanos. Eso era algo totalmente impensable. Hoy en día usted coge 50, 60, 80, 100 euros y te vas a hacer una compra y te traes 4 cosas. ¿Sí o no? Antes con 100 euros te traías la recoba, te traías el mercado entero a tu casa. ¿Qué te parece? Entonces yo creo sinceramente que tenemos que estar preparados para lo que viene. Porque la economía va a cambiar. La economía no necesita 20 años para cambiar. La economía en una hora puede cambiar completamente. Nunca desde los años 40 la inflación había subido tanto en los Estados Unidos como en este último tiempo con este último presidente que tienen ahora.
La inseguridad en el mundo es brutal. Me han dicho que en este mes y medio que hemos estado fuera, otra vez han vuelto a matar a más mujeres aquí en España. Nosotros hemos estado totalmente desconectados de las noticias, porque yo cuando salgo me desconecto 100%, o estoy allí o estoy aquí. El Señor Jesucristo dice que los últimos días serían como los días de Noé. Y ya les he dicho muchas veces que para poder entender esa expresión, esa información, uno tiene que documentarse y decir, bueno, los días de Noé, Noé vivió antes de Cristo, casi al principio de los albores de la humanidad. ¿Y por qué el Señor se remite a un personaje tan distante y lejano en el tiempo? Para hacer referencia a los tiempos finales. ¿Qué tienen que ver los tiempos finales con aquel hombre llamado Noé? Bueno, hermanos, Noé fue un siervo de Dios tremendo, no tenía iglesia, no era un pastor, pero era una persona que dice que con temor preparó el arca. Es decir, había un temor a una información que había recibido de parte del Señor. Va a venir un diluvio a la tierra. Y si no te preparas, vas a morir, da igual si eres creyente o no. Y este hombre dice que por temor a ese dato que Dios le dio, se preparó. Y él estuvo activo en la obra del Señor hasta el minuto, hasta el final del tiempo, que ya el Señor dijo, se acabó, entra y yo cierro la puerta. Si no fue un hombre que estuvo activo en las cosas del Señor un tiempo, hermano. Vamos a ver, es que estuvo 120 años preparando el arca, que se dice pronto. 120 años, que yo pienso que cuando llevaba ya 20 años, 30 años, 50 años, podía haber dicho, pero Señor, ¿pero qué pasa? Él estuvo hasta el último día trabajando en la obra del Señor, que en aquel tiempo sabemos en qué consistía, en construir un barco. Después tuvo que buscar a miles de animales. Miles de animales. Yo sé que a veces uno dice, no, pero el Señor los mandó al arca. Bueno, vale, tú dices que lo mandó, pero yo creo que Noé tuvo que buscar muchos animales, porque los animales en aquel tiempo ya eran salvajes. En cuanto Adán y Eva salen del jardín del Edén, los animales dejan de ser pacíficos, se convierten en animales salvajes y se mataban unos a otros. Y yo no creo que miles de animales vinieran solitos al arca y el león al lado de la jirafa. Yo creo que Noé tuvo que hacer todo un sistema de encontrar aquellos animales que le llevaría años. Pero es que luego tienes que almacenar comida para esos animales y distribuirlos, porque no vas a juntar al león con el ciervo al lado. Y después tuvo que preparar comida para él. Pero es que mientras servía al Señor en esta obra tremenda, dice la Biblia que se convirtió en un pregonero, en un predicador de la palabra de Dios. Es decir, que trabajaba y hablaba, trabajaba y hablaba. Y también sabemos, porque hemos hablado muchas veces del pobre Jeremías, que predicó y no se convirtió nadie. ¿Y Noé? ¿A quién logró convencer? Bueno, gloria a Dios que logró salvar a su familia, que es lo más importante. Porque si ganas el mundo y pierdes tu familia, dice que eres peor que un incrédulo y has negado la fe. Sus 3 hijos, Sem, Can, Jafet, que estaban ya casados, entraron en el arca juntamente con él, y la Biblia dice 8, no había más. No había más población mundial, había miles y miles y miles de personas. Y ninguno se convirtió. Ninguno dijo, oye, ¿y si es verdad? Vamos a entrar en el arca por si acaso. Y si no es verdad, salimos. Total, si no hay agua, pues puedo salir cuando quiera. Es que ni uno, hermanos. Piensen en todos los que les estoy diciendo, porque el Señor dice, como los días de Noé, trabajar sin ver resultados. Bueno, aquí estuvimos 2 meses y pico sin ver ningún resultado, que aquí no aparecían ni las moscas, que curiosamente tengo que decirles que en la época de pandemia no había moscas. No sé si se dieron cuenta de ese detalle. No había moscas en el tiempo de la pandemia. Trabajando por fe, esperando, no saben qué. Con las manos llenas de callos. Probablemente más de uno se habrá reído y burlado de Noé. Pero dice la Biblia también un detalle muy significativo. La violencia terrible que había en las calles, en el mundo, en los días de Noé. Y un dato muy importante.
la promiscuidad sexual a la máxima potencia, hasta el punto que los demonios humanados, los demonios encarnados, se atrevieron a juntarse con las mujeres. Y a las mujeres como que le iba aquello, porque era algo nuevo, era algo novedoso. Tener contacto con unas cosas, un engendro raro, no sé si es medio ángel, medio demonio, pero bueno, vamos a probar igual. Como hoy en día la gente ha perdido el miedo a probar cosas nuevas, cosas raras. ¿Se pueden ustedes imaginar la cantidad de gente que hay tiradas en las calles de Los Ángeles? Es impresionante. Montañas de jóvenes durmiendo en las calles, en las aceras. Me acerqué a un joven totalmente desnudo, en la puerta de una tienda de guitarras. Me acerqué a él, ahora eso sí, todo el mundo, Dios te bendiga, todo el mundo aparentemente sabe de Cristo, ex veteranos de guerra, gente mutilada, enganchados a la droga, hablando en las calles, pidiendo dinero en las calles como locos, drogas de estas nuevas que las envían para experimentar con la juventud. Unos se comen unos a otros, otros se creen que son animales. Todas las cosas más raras habidas y por haber, allí las vimos. Fuimos una mañana a una playa para ver cómo eran las playas de allí de California, y cuando llegamos en el jardín había 23 personas durmiendo en la calle, con unas pintas destrozados por las drogas, por el alcohol, hombres, mujeres. Fuimos una tarde, quiero decirles que fuimos con los hermanos de Las Vegas una tarde a un parque enorme, donde había como especie de un toldo muy grande, y allí le dimos de comer a los homeless. Es una obra que llevan haciendo nuestros hermanos en Las Vegas hace mucho tiempo. Estuve hablando con gente de Irán, estuve hablando con gente que su esposa murió, cayeron en el alcohol, en la depresión, y allí estuvimos con la gente de la calle. Por cierto, alguna gente encantadora, tanto hombres como mujeres. Les dije a todos los que estaban allí, yo soy el pastor, me dejan que haga una oración y bendigamos los alimentos. Todos se quitaron la gorra, agacharon la cabeza, todos oraron. Tremendo, ¿no? Pero vi, pues eso, mucha gente hecha polvo por las drogas, mucha gente destruida por el alcohol. No puedes tocar la pita del coche en Estados Unidos porque te sale un tipo y te pega 2 tiros en la cabeza. Ya no, ni se te ocurra, ni se te ocurra tocarle la pita a uno, decirle, que estás atontado, sale y te pega 2 tiros en la cabeza. Después dice que fue en defensa propia. De hecho, una noche estábamos durmiendo y hubo un tiroteo donde estábamos durmiendo en Las Vegas. Oí tiros, pero como si fueran de aquí a allá, y cogí a Elena y la empujé y le dije al suelo, silencio, no abras la boca. Porque la casa donde estábamos, cuando pasas muy cerca de la casa, se encienden unas luces, detectan presencia de personas y se encienden las luces. Y se encendieron 2 veces y le dije, el tipo está aquí afuera. La policía vino, acordonaron la zona, era uno que estaba robando, pero allí como está todo el mundo armado, los buenos y los malos están armados, yo creo que los malos más que los buenos, pues resulta que un vecino pues salió y tiroteó a la persona que estaba robando por allí el coche. Todas esas características que eran típicas de la sociedad de la época de Noé, las estamos viendo hoy en día. Ayer estaba asomado al balcón de mi casa y veo a 14 drag queens jugando con los niños en la placita de Tomecano, cantándoles canciones, jugando con ellos, tratando de impulsar lo prohibido de la palabra de Dios, pero enseñándolo como normal. Vivimos en una sociedad donde todo se ha puesto al revés. Los que tienen niños pequeños, menuda responsabilidad cuando metes a tu hijo un montón de horas en el colegio y empiezan a enseñar. Bueno, los hermanos en Estados Unidos están escandalizados porque allí ni te imaginas lo que es aquello. Todo eso que lo considera el mundo normal eran las características de la época de Noé. Indiferencia, frialdad, violencia, promiscuidad sexual, y todo eso ya lo estamos viviendo en carne propia. Pero ¿saben qué? Todavía no se ha producido aquello que dije hace años, de que cuando empezara el mundo a ponerse difícil y las cosas muy mal, pues ya el Señor se llevaría a su iglesia. De momento aquí no se ha ido nadie, que yo sepa. A lo mejor nos quedamos los malos aquí, se fueron ya los buenos, no lo sé. Pero que yo sepa, la iglesia aún no ha sido arrebatada, lo cual significa que tenemos una responsabilidad tremenda sobre nuestros hombros, de doblar la guardia
para que nuestros niños en las escuelas no sean contaminados, de mantenernos unidos a toda costa y de no quitar nunca la mirada y la confianza de Cristo, porque es la única manera de poder mantenernos firmes en estos tiempos difíciles. Por cierto, en este mes y medio que he estado fuera, ¿cómo ha ido tu vida espiritual? ¿Te has fortalecido? ¿Te has reforzado en el Señor? ¿Estás más cerca del Señor? ¿Has bajado la guardia? ¿Estás despistado? ¿Estás más fuerte que nunca? Hermanos, hemos pasado de una relación nacional, colectiva, como tuvo el Señor durante siglos, a una relación personal, donde cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de vigilar nuestra vida y nuestra relación con el Señor. No permitas que nada ni nadie afecte tu comunión con el Señor. Amén, hermanos. Cerremos nuestros ojos en esta tarde, por favor, y oremos a nuestro Dios para que el Señor fortalezca la obra preciosa que ha comenzado allí en Torreón, México. Que los hermanos se agarren a Cristo y no miren a los hombres, sino se agarren al Señor. La obra preciosa que allí tenemos en Las Vegas, que crezca y que ese local se quede pequeño en poco tiempo. Los hermanos que están con una ilusión tremenda de abrir una obra pronto en San Francisco, que el Señor les dé crecimiento tanto numérico como en calidad. Y que a todos, hermanos, y a cada uno de nosotros el Señor nos fortalezca en la fe, para que nos demos cuenta de que no hay tiempo que perder. Hay mucho trabajo. La mies es cada día más grande. Los obreros siguen escaseando. Pero confiamos de que Dios levante hombres y mujeres dispuestos, valientes, porque ha llegado el tiempo de decir, ahora cuenta conmigo, pero de verdad. No como en otras ocasiones se ha hecho, Señor, cuenta conmigo, envíame a mí. No, ahora voy en serio. Y ahora le digo al Señor, Señor, aquí estoy. Mi tiempo, mis recursos, mi familia, mis hijos, lo que tengo y lo que soy, te lo pongo en tus manos para que tú uses mi vida conforme a tu voluntad. Y Señor, ayúdanos a nosotros desde esta pequeña isla aquí en el mundo a seguir siendo una luz y un testimonio a las naciones. Y gracias por todos estos centenares y miles de hermanos que han sido salvos, que se han reconciliado contigo, que se han levantado, Señor, y han puesto su mirada solamente en Cristo. Bendice, Señor, a tu iglesia virtual. Bendice, Señor, a todos los hombres y mujeres que en este momento, allí en sus hogares, en el salón de su casa, en el coche, incluso en la cárcel, como nos cuentan, están viendo los cultos en directo. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos desde esta isla pequeña y oramos por ellos para que nosotros seamos un ejemplo y un testimonio a ellos. Gracias por los hermanos que han venido de lejos para estar aquí hoy con nosotros. Señor, bendíceles, recompénsales, Padre. Gracias a todos los hermanos que son generosos y apoyan este ministerio y esta obra, aún sin haber estado nunca presente en ningún culto. Pero saben, Señor, que es un instrumento que tú estás utilizando ya hace algún tiempo para la predicación de la sana doctrina, para que miles de almas conozcan el Evangelio de Jesucristo y nos demos cuenta de que la iglesia no solamente es un salón, una iglesia, 4 paredes, sino que tu palabra salta, aleluya, y viaja en el tiempo y en el espacio y llega a centenares de lugares. Y allí llega la sanidad, la vida, la libertad de Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Recibe hoy toda la gloria, Señor. Gracias por todo lo que nos has permitido ver. Esas colas de gente, esos hermanos que han hecho días de viaje, Señor, para venir a decir gracias. Gracias por haberme traído la palabra y por haberme llevado a los pies de Cristo. Gracias por todos esos hermanos y hermanas, niños, jóvenes, ancianas. Gracias, oh Dios, por todos los que en este tiempo te han conocido. Y oramos para que millones de almas en los próximos meses te conozcan y te reciban como su Señor y Salvador personal. Aleluya. Ponte de pie conmigo en esta tarde y levanta tus manos al cielo y dile gracias, Señor, porque nos estás permitiendo ver y disfrutar de cosas que ni siquiera soñamos, pero que hoy son una realidad.
hoy son una realidad. Oh, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Te alabamos. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Aleluya. Te adoramos, te adoramos. Dile gracias, Señor, porque tú has dicho ahora. Tú has dicho ahora, Señor. Y ahora, Señor, queremos disfrutar de este tiempo, de este refrigerio espiritual, de esta renovación que estás trayendo a tu obra en España, en el mundo entero, Señor, donde las escamas de muchos han caído, donde muchos han salido de la tiniebla, de la oscuridad, de la ignorancia y han llegado al conocimiento de la verdad a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Úsanos, Señor, en esta hora de la historia. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Oh, gloria a ti, Jesús. Sí, Señor, cántalo conmigo. Tu corazón y extenderes a él tus manos, levantarás tu rostro limpio de mancha, será fuerte y nada temerá. Gracias, Señor. Te acostarás y no habrá quien te espante. Aleluya. Y muchos suplicarán tu favor. Una vez más. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Y aunque oscureciere como la mañana será, aleluya, la vida será más clara que el mediodía, aleluya. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerá. Te acostarás y no habrá quien te espante. Aleluya. Muchos suplicarán tu favor. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán. Gracias, Señor. Tu favor. Vamos fuerte.
suplicará tu favor. Fuerte ese aplauso al Rey. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén.